Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean una vez más a su programa Economía de Opción. Estamos transmitiendo en estos momentos en vivo a través de la señal del canal 24.1 Televisión Abierta de TV UAC, transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la ciudad de Querétaro. Es un gusto poderles saludar una vez más y de la misma forma a la gente que nos hace favor de tomar la señal en estos momentos a través de las cadenas de Easy, Megacable y Axtel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De la misma forma estamos saliendo a través de redes sociales en la página de TV UAC y en la página de Colegio de Profesionistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La forma o el tema para el día de hoy es un tema sumamente interesante. Estaremos platicando acerca de la famosa reforma judicial que ya está en proceso de implementación, y para ello tenemos un gran invitado. Y previo a dar la bienvenida a nuestro invitado, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo, el maestro y doctor Sergio Ledesma. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muchas gracias, amigo. Bien, todo en orden, de maravilla, y aquí sobre todo con la emoción de poder platicar este tema que está pues en boca de todos por los efectos que causa, ¿no? Sobre todo y la incertidumbre que pueden tener algunas personas que no se encuentran tan de cerca en el tema y en la aplicación de las leyes, pero sobre todo también con la cuestión de los empresarios. Claro. ¿Cuál es el efecto y cuál es el impacto que les puede llegar a causar? O incluso a los inversionistas que puedan venir del extranjero. ¿Cuál es esa certidumbre? ¿Cuál es la fortaleza que puede tener? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los mecanismos que se van a estar utilizando? ¿Y en qué cambia verdaderamente toda esta parte de la reforma? Amigo, muchas gracias, y desde luego pues saludarte también, y como hemos dicho siempre, pues siempre hay que platicar con los expertos, y hoy pues precisamente nos acompaña uno de ellos, ¿no? Así es, y como acabas de dar un dato muy, muy interesante, ¿cuál es la implicación o el alcance que tiene en materia económica, sobre todo a aquellas personas que vinieron a invertir su dinero y que el día de hoy encuentran una inquietud de que no saben si va a poder continuar bajo ese mismo escenario? Y para completar o cerrar con broche de oro, pues ahí tenemos también la toma de protesta el día de hoy del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces también se une o se pega esta actividad o esta manifestación que tienen ahora los norteamericanos en la elección de su presidente, y que de alguna manera también se encuentra como una posibilidad que pueda afectar o que también pueda generar una inestabilidad en el ámbito del desarrollo industrial. Bueno, pero vamos a dar ahora sí inicio con nuestro invitado, y a quien le queremos agradecer. De verdad es un gusto poderlo tener aquí en estas cámaras y en este foro. Ya nos ha acompañado en algunos otros programas, pero el día de hoy viene pues ya no como su actividad que desempeñaba en aquella ocasión. Él es un gran amigo, es el maestro Ortega Cervón. Muchísimas gracias, maestro. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias. Pues me encuentro súper contento, me encuentro pues ahora sí que motivado por estar aquí en la Alma Mater, por estar con excelentes profesionistas, pero sobre todo con excelentes amigos. Gracias. Y pues como bien lo mencionaban, la verdad es un tema muy complejo, es un tema que tiene muchas implicaciones, o sea, no solo, como ustedes decían, en la cuestión jurídica, sino tiene implicaciones en el tema de la certeza, de la seguridad jurídica, y automáticamente pues eso también impacta en el tema de la seguridad, impacta en el tema de las inversiones, en el tema de la economía. Exacto. Y pues desde luego que también impacta en el tema de pues el dinero público, por el tema de todos, en todo caso los magistrados, los jueces que se van, pues hay que liquidarlos, hay que despedirlos con todos sus derechos, con todas sus prestaciones. Entonces, la verdad también es una cantidad importante la que en todo caso se tiene que presupuestar para poder llevar a cabo la reforma, que por ejemplo en materia federal pues ya está en curso, ya está avanzando. Hubo problemas incluso a nivel del INE por el tema también de los recursos, y bueno, va avanzando, y en Querétaro pues está ahí también la moneda en el aire para ver si avanza para este año, si avanza para el 26,
o se avanza para el 27, como está contemplado en las propias reformas y en las propias artículos transitorios. Entonces creo que es un tema sumamente interesante y al final, no solo, como lo mencionaban ustedes, impacta en los empresarios, en las empresas, pero pues también el tema de la justicia, pues de alguna manera nos impacta a todos. Claro. Algún día, en algún momento, por alguna circunstancia, alguien va a tener que acudir a los juzgados y va a tener que exigir o va a tener que recibir el servicio de la justicia. Y para ello deben estar los magistrados, los jueces, los ministros, los magistrados, jueces federales, pues tienen que estar para prestar este servicio tan importante, que en algunas ocasiones, yo siempre lo decía, es dentro del gobierno, pues de alguna manera es el Poder Judicial que se encuentra pues más, ¿cómo podríamos decirlo así? Pues menos visible, sin menos reflectores, pero pues de gran importancia el generar la certeza jurídica, el generar que se respeten los derechos, el generar que cada quien reciba lo suyo, el generar seguridad, el generar un buen ambiente, una buena convivencia, pues básicamente es un trabajo muy importante que de manera callada, de manera muy puntual, de manera pues cotidiana realiza el Poder Judicial. Entonces sí es una reforma que va a trascender tanto en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial, pero en todos los ámbitos de la vida de México, de la vida de Querétaro. Fíjate que es un tema muy interesante, maestro, porque precisamente a ti cuando te correspondía ser el titular del Poder Judicial en el estado de Querétaro, también te tocó pues la implementación de actualizaciones en el sistema como tal. En esta oportunidad lo vemos o lo alcanzamos a entender como un poquito más delicado y como tú bien referiste, en razón de que es uno de los poderes del Estado que menos manifestación hace en el sentido de hacer tema crítico, tema social, ¿no? ¿Por qué? Porque su investidura es diferente, es ese tema de la impartición de la justicia y del de procurar el bienestar para todos. Y bajo esa misma consideración, normalmente nunca habíamos visto manifestaciones de ninguno de los representantes de este Poder Judicial. No, realmente no. Estábamos dedicados y se encuentran actualmente dedicados a resolver los conflictos, a dar certeza y a dar certidumbre. Exacto. Y dar paz y tranquilidad, ¿no? Afortunadamente nosotros desde siempre hemos tenido un poder judicial fuerte, un poder judicial comprometido, un poder judicial que siempre trabaja en beneficio de la sociedad queretana y gracias a eso también es un poder judicial preparado, es un poder judicial capacitado y yo te lo puedo decir, es de los mejores poderes judiciales en la República y no dicho por mí o por los miembros del Poder Judicial del Estado, sino dicho incluso por los miembros del Poder Judicial Federal. Yo en broma platicábamos con un magistrado federal y me decía, bueno, si yo tuviera que decidir y tuviera un conflicto, quisiera que me lo resolvieran tus jueces, quisiera que me resolvieran los jueces del estado de Querétaro, porque realmente están dedicados a trabajar. Por ejemplo, llevamos 7 años seguidos con la mejor justicia penal, llevamos también 7 años en temas de Estado de Derecho, somos el Poder Judicial con menos actos de corrupción en toda la República, entonces realmente somos un Poder Judicial muy fuerte y que considero yo que con el tema de la reforma pudiera debilitarse. Claro. Y no porque los que pudieran llegar en cargo de elección no fueran buenos o no sean unas personas profesionales capacitadas, sino simple y sencillamente porque yo lo veo así, un tema de curva de aprendizaje, ¿no? Es decir, ustedes a lo mejor en temas de contabilidad, de economía, pues toda su vida haciendo números y y de repente que digan, mira, pues vámonos a la elección y bueno, a lo mejor será un contador que salió con excelencia y todo, pero
pues le falta, le falta la experiencia y en materia judicial, pues es así, o sea, es todo un estilo de vida que es muy distinto a ser un político, que es muy distinto a ser un funcionario público, de la administración pública, un administrador, es completamente distinto como lo platicábamos. Maestro, y en esta parte, realmente el enfoque original de la división de poderes, pues siempre ha sido que cada quien tenga sus funciones perfectamente establecidas, y en esta parte donde desafortunadamente, y me refiero a las ideas y la percepción de la gente en lo general, ha sido que con estas reformas o con estos impulsos que se han dado últimamente, pues pareciera que todo se pretende centrar en uno solo de los poderes, o cuando menos en una sola de las fuerzas políticas, ¿no? Pareciera ser esa crítica. Claro. Sin duda puede ser que tenga algunas ideas o partes positivas en cuanto a la impartición de justicia, pero ¿de qué manera es como se ha venido dando esta situación, sobre todo considerando que fue una reforma que caminó muy rápido? Caminó muy rápido desde el 5 de febrero y luego a septiembre, llegar a septiembre del 2024, donde de una manera muy ágil, ¿sí? Fue pasando todos. Fue fast track, y me parece que en esos casos, pues uno de los aspectos importantes que debe haber siempre en cualquier reforma, ¿sí? Y sobre todo, pues debe haber un análisis en cuanto a las leyes, el impacto, y sobre todo que los que están aprobando las normas, pues tengan una conciencia real de lo que está ocurriendo, ¿no? Y de lo que está pasando, hasta dónde se da realmente esa división de los poderes, y sobre todo porque se han visto conflictos y comentarios adversos en cuanto Fuertes. Incluso a la propia composición en el Congreso, ¿sí? De hasta dónde está esa representatividad del pueblo, y justamente consideraríamos que es parte de esto, ¿no? En cuanto al origen de esta reforma, en cuanto a cómo fue caminando de manera muy rápida, y qué es lo que presenta en sí, y cuáles son los riesgos, sería bien importante que nos pudieras platicar más. Sí, bueno, incluso ustedes seguramente lo han escuchado y las personas que nos siguen también, pues ha sido una reforma fast track, una reforma que incluso nosotros siempre lo hemos dicho, no fue acompañada de expertos, de opiniones serias, de reflexiones, de argumentos. Por ahí se decía, ya estamos haciendo foros, pero los hacían muy politizados, muy cerrados, solo de un grupo parlamentario específico, no invitaban a todos. Y de alguna manera también pues fue sumamente criticado el tema de la aprobación, de la votación. Algunos del PRD creo que se cambiaron para tener los votos, y luego al final pues también unos que supuestamente ahí los convencieron y al final lograron los votos, y a tal grado que tuvieron que llegar incluso a modificar otra vez la Constitución para que el Poder Judicial no tuviera facultades para revisar las modificaciones a la propia Constitución. Entonces, realmente, podríamos decirlo así, creo que fue una reforma no tan pensada, no tan analizada, no tan estudiada, y no escuchando realmente a los expertos lo que podía representar. Y esas consecuencias las estamos viendo ahorita, aun y cuando todavía no estamos en el proceso, ¿no? Hemos visto, ustedes seguramente saben mejor, pues temas de impugnaciones, temas de comentarios a nivel extranjero, el tema de la seguridad, el tema de la certeza, y pues no es lo mismo llevar a elección a algún candidato, por ejemplo, a diputado, a senador, a presidente municipal, que llevar a elección a jueces y magistrados. Yo les puedo compartir 29 años, casi 30 al servicio de la justicia. Yo empecé desde meritorio hasta presidente del Poder Judicial. Recorrí todos los cargos que pudieran existir y conozco bien perfectamente las extrañas del Poder Judicial, y tuve la fortuna de tener a grandes jefes míos que de alguna manera te van
pues llevando a la actividad jurisdiccional y es algo completamente diferente. Es, pues de alguna manera empezar a soportar algunas críticas, soportar y tener fortaleza en el tema de tus decisiones y al tomar decisiones no solo contemplar el tema de la resolución, sino ver todas las consecuencias que pudiera generar a nivel social, económico, político. Y al final del día, pues, como en este esquema no hay empates, pues al final del día siempre quedas bien con uno y siempre quedas mal con otro. Sí. Y tienes que aprender a realizar todo eso. Entonces, realmente es pues algo que te va caracterizando en todo tu estilo de vida, tanto al interior del Poder Judicial como al exterior del Poder Judicial. Y el hecho de que ahora, como ya lo dije también sin menospreciar, vengan pues hasta incluso un poco en tono de broma lo dicen, estudiantes o licenciados tengan 8 de promedio, sin esa experiencia, sin esa capacidad, pero sobre todo yo lo llamo, sin ese feeling jurisdiccional, creo que sí va a representar un riesgo y vamos a tener un problema fuerte en la curva del aprendizaje, en la propia actividad de los órganos jurisdiccionales. Fíjate, maestro, que es un tema muy, muy delicado y muy interesante. Y como tú nos acabas de referir, el margen de error que se puede llegar a presentar en esta curva de aprendizaje puede ser costoso. Muy costoso para los justiciables. Exactamente, es a lo que voy. O sea, realmente, ¿quién la va a acabar pagando? Pues el que está solicitando ese servicio, ¿no? de la impartición de justicia. Y en esa misma idea, maestro, como usted también señaló, hemos escuchado algunas manifestaciones del orden internacional, cómo nos va a afectar todos aquellos convenios y tratados que ya existían previo a esta reforma y qué es lo que genera de alguna manera esa incertidumbre hacia el área de la economía, ¿no? Además, y como lo acabas de señalar, muy puntual y muy, muy severo, pero es real, de que aquel que vaya a ser señalado y que tenga que desahogar un procedimiento judicial de esta característica, a lo mejor no va a tener la certeza de que quien va a impartir justicia tenga esa experiencia, como tú le decías, es un proyecto y una forma de vida. Normalmente los magistrados y los jueces que tenemos y que hemos conocido, pues tú nos acabas de referir 29 años, 30 años al servicio de este mismo actividad. ¿Qué va a pasar cuando llegue un nuevo licenciado que a lo mejor salió hace 2 años o no sé cuántos años, pero traía el 9 o el 10 del promedio? Así evidentemente siempre van a tener personas de apoyo, ¿no? Soporte, asesores, pero es eso, es un asesor el que toma la decisión al final de cuentas. Sí, al final del día el Poder Judicial es un ente complejo. El Poder Judicial incluso sus decisiones las toman principalmente de manera colegiada. El Poder Judicial tiene, y desde aquí me da mucho gusto saludar a todos los funcionarios judiciales del Poder Judicial que son excelentes personas, personas comprometidas y personas que cada día se preparan. Y como tú bien lo mencionas, al final del día a lo mejor hasta ellos son los que llevan la carga más fuerte del trabajo, pero tanto el magistrado como el juez van a tener que tomar la decisión, van a tener que firmar la resolución y van a tener que defender esa resolución con esos principios que siempre deben tener toda la resolución judicial. Entonces, sí, el Poder Judicial no solo está compuesto por magistrados y jueces, sino es una maquinaria muy grande, es una maquinaria muy compleja, y si alguna de sus piezas no funciona bien, entonces no, es como un reloj, no va a caminar correctamente bien. Claro, si todo el engranaje funciona bien, pues a lo mejor es más fácil la toma de la decisión para el juez o magistrado, pero pues tienes que tener esas tablas. Yo lo que siempre he dicho es un tema de especialización. Y la especialización se sustenta en no solo ser licenciado en Derecho, porque afortunadamente y para nuestra profesión, pues el ser licenciado en Derecho nos abre un abanico de posibilidades muy importantes en el ámbito profesional. O sea, un abogado puede ser un asesor de
el gobierno, puede ser un asesor de empresas, puede ser asesor de bancos, puede ser litigante, puede ser juez, pero no nada más por el hecho de ser licenciado va a decir en derecho, va a decir, bueno, pues entonces ya es un buen juez, ya es un buen magistrado. Sí, No, se requiere de todo ese proceso, de toda esa sensibilización y de todo ese recorrido de aprendizaje que se da dentro, que incluso así se llama, que se da dentro de la carrera judicial. ¿Y por qué le llamamos carrera judicial? Porque es otra disciplina que se da en el ámbito del derecho y que se tiene que ir, ahora sí que si lo hacemos en el ámbito deportivo, pues que se tiene que ir corriendo y cumpliendo ciertas metas para poder llegar al final. Y así lo veníamos haciendo. Y esta parte puede descomponer. A ustedes a lo mejor también seguramente lo han escuchado. En otros países los jueces se eligen por medio de elección. Lo acabas de mencionar un poco ahorita con el tema de Estados Unidos. Hay algunos jueces, pero sobre todo jueces pues de cierto nivel, de municipios, de condados, como ellos le llaman, en donde sí salen a elección los jueces, sale a elección el sheriff y la comunidad Pero, por ejemplo, los cargos importantes de jueces federales, en Estados Unidos no están sujetos a elección, sino también son designación o son por medio de concurso. Entonces, y respetando la carrera judicial. Entonces, ha habido, por ejemplo, en otros países sudamericanos que intentaron hacer también el tema de la elección de jueces y magistrados que me platican y me comentan que les ha ido muy mal en este proceso de querer, pues, ¿cómo le podemos decir así? Querer probar ahora que vamos a elegir a los jueces y magistrados. Entonces yo creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad y hay que tratar, pues, de alguna manera la reforma ya está, hay que tratar que los procesos de selección sean muy exhaustivos, los procesos de selección sean muy rigoristas y que logremos elegir a los mejores candidatos para que puedan ser magistrados y para que puedan ser jueces. Porque pues de alguna manera ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que preocuparnos es en que estos procesos sean realmente muy claros, sean muy transparentes, sean muy rigurosos y se logre seleccionar a los mejores candidatos y candidatas para poder ser magistrados o jueces. Creo que ahorita esa es nuestra gran responsabilidad. Y finalmente, como dices, maestro, pues ya estamos en una situación, una reforma aprobada, ¿sí? Donde se han modificado diversas disposiciones y que con ello pues lleva sin duda ya a hacerlo, porque es una ley. Y hay una situación donde uno de los objetivos primordiales era ir, o sea, en contra de la corrupción, hablar de transparencia, hablar de honestidad, hablar de muchos aspectos y sobre todo vigilar la actuación de los juzgadores, porque desde luego, desde donde se inició toda esta parte, aunque parece que la iniciativa se presentara por el propio Poder Judicial, pues se ha impulsado de diversos lugares, ¿no? Entonces, ¿realmente se cumpliría con este cambio de estructura hacia ese objetivo? Porque desde antes, finalmente, las personas ya también podrían ser supervisadas, vigiladas e incluso sancionadas con quien hiciera algo incorrecto. Y hoy crear algunas instituciones como un tribunal de disciplina en este aspecto que finalmente antes también pues ya existía. Con la reforma incluso pues trae necesidades también de recursos financieros muy especial, que hacen que cambie toda una estructura, ¿sí? Y entonces, ¿hasta dónde es posible? ¿Con esta reforma se logra el objetivo realmente o podía hacerse incluso como ya venía? Con una revisión y sobre todo también ver una partecita de qué pasa con una suspensión que emitió un juez, ¿sí? Un juez creo que de Michoacán, ¿no? Sí. Entonces, para saber cuál sería el alcance que tendría en ese maestro. Ese es un tema muy, muy importante. Primero, diríamos, primero, como lo mencionábamos, era importante hacer una revisión, pero
no hacer una revisión al parejo todo. O sea, no quiere decir que todo estaba súper mal, no quiere decir que todo era corrupción, no quiere decir que todo, sino había cosas muy buenas, había personas muy buenas, había procesos muy buenos en donde realmente, podríamos decir que se hacía justicia. Había otros factores que además se vinculan con algunos otros temas, pero por ejemplo, cargas de trabajo, como por ejemplo, que se quejaban mucho y que es una parte de la reforma, el tema de los tiempos en la resolución para resolver. Bueno, llegaba tu amparo y te decían, no, pues vente en un año, pues ya en un año a lo mejor hasta se te olvidó. Entonces, había a lo mejor algunos aspectos en donde podíamos o teníamos esa posibilidad de ser más empáticos y de ser más efectivos en la reforma, que como se hizo, simple y sencillamente no tomar en cuenta al Poder Judicial, no tomar en cuenta a los poderes judiciales, llevarlo a la mayoría en las cámaras, resolver con todos los problemas y con todas las complicaciones que ya platicábamos ahorita, de que pues le hicieron mayoría, no se tenían bien, les tuvieron que comprar algunos senadores, algunos diputados, bueno, todo lo que ya sabemos, e incluso se tuvo que decir que no se podía revisar a la Constitución. Entonces, realmente, yo pienso que sí teníamos una posibilidad de mejorar. Todo el mundo quiere mejorar. Claro. Todas las instituciones, todos los poderes son susceptibles de mejorarse, pero no de arrollarse. Y lo que pasa con esta reforma es que viene una aplanadora y arrolla al Poder Judicial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer que esta reforma funcione, que esta reforma realmente ayude a la ciudadanía, ayude a los justiciables y que no se vean mermados, como tú lo dices, que la curva de aprendizaje sea la menor, y para eso tenemos que trabajar mucho en esos temas. Entonces, creo que desde mi punto de vista no fue la mejor manera de reformar algo que, como la mayoría también coinciden, necesitaba a lo mejor estar sujeto a un proceso de revisión y mejorar sus procesos, pero no de esta forma. No de esa prisa. Y sobre todo porque finalmente parece el impulso de uno de los poderes que está conformado por personas que tal vez nunca hayan tenido la experiencia de ser juzgadores. Y entonces me refiero al poder legislativo, y en esa parte, con toda esa fuerza que tienen, como decir, bueno, pues la gran mayoría que se tiene para resolverlo, pues simplemente es modifico la ley, modificamos la Constitución con toda esa fuerza, aquí está y se cumple, ¿sí? No sé si esté bien o esté mal, pero aquí ya está aprobada, ¿sí? Y que me parece un tanto peligroso con esa parte, porque finalmente hoy habrá muchísimas personas que... Y como tú bien lo mencionabas, oye, y presenta este problema, oye, y presenta esta dificultad, oye, y hay una suspensión de un juez federal, oye, estás quebrantando la suspensión, no importa. Oye, te vamos a revisar, no importa, cambio la Constitución y digo que ya no la reviso. Y ahí es donde eso no se puede. Claro. México, Querétaro, todos los estados ya no están para que se dé esa aplanadora. Ya no estamos para eso. Ahorita ya estamos para que seamos escuchados, para que todas las voces participen y para que todos podamos lograr algo mejor, pero sobre todo que se refleje en los justiciables. Y sobre todo que se necesita una responsabilidad mayor de los legisladores en cualquier ámbito, ¿no? El hecho de pensar en un aspecto general, en un aspecto del Estado, de la población, más allá del propio partido, porque a veces parece que nos quedamos con esa fuerza de aquí nosotros podemos y lo vamos a hacer. ¿Qué te parece? Entonces, en esa parte, pues habrá que llevarlo, ¿no? Sí, y fíjate que sí es un planteamiento muy interesante y muy fuerte lo que nos acaba de poner aquí en la mesa el maestro, porque realmente vienen esquemas o se están presentando esquemas que no cumplen con lo que se estaba esperando, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un pequeño corte y los esperamos de regreso aquí en Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Queremos mandar saludos a las personas que nos hacen favor de sintonizarnos en esta señal. Tenemos a nuestro amigo, el maestro Guillermo Ortiz Terán. Muchísimas gracias, Guillermo. Un gusto que nos estés acompañando. Tenemos a Juan González Soria. También muchísimas gracias a nuestra amiga de conducción, Montserrat Alanís. Muchísimas gracias, Mon. El día de hoy nos correspondió a Checo y a mí estar por aquí, pero ya te extrañamos. Esperamos pronto estar de nuevo contigo en la mesa para poder continuar. También queremos agradecer al equipo que hace realidad y posible esta emisión, y es el equipo que tenemos aquí en TV WAC. Tenemos a nuestro floor manager, a Paco Molgado. Muchísimas gracias, Paco. En BTR, Denis Sánchez. En el audio, a Viridiana Santana. A nuestra productora, Edith Segura, muchísimas gracias. Y de la misma forma, un saludo muy especial a la maestra Yalul Cruz, que siempre nos acompaña como cada semana. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta por aquí con nosotros. Y bueno, vamos a continuar con el tema que tenemos el día de hoy, sumamente interesante. Y antes del corte nos platicaba nuestro invitado de algunas situaciones de lo que debía de haber sido y cómo lo estamos viviendo, y que hoy es nuestra realidad y tenemos que buscar la manera de poder sacar adelante, procesarla y pues que caminemos de la mejor manera en conjunto. Bajo ese escenario también encontrábamos por ahí manifestaciones del INE, precisamente porque el recurso que se les había asignado ellos consideraban que no era pues suficiente para poder hacer este proceso de salir a elegir a nuestros jueces y a nuestros magistrados. En ese sentido, maestro, ¿tú cómo ves el alcance? En principio, tenemos o hemos visto ya algunas de las listas que se han manifestado de los posibles candidatos que se han realizado en registro, y que también hay gente que dice pues cosas buenas o cosas negativas, pero en muchos de esos sentidos encontramos que ni siquiera existía documentación que respaldara dicho registro. Entonces, hablábamos hace rato precisamente de un tema de certeza y de transparencia. ¿Qué tan bueno llega a ser para nuestro país en estos momentos que el INE por una parte me digan, con lo que me das no me alcanza, y que la respuesta sea, pues te tienes que sujetar a lo que existe, ¿no? Entonces, ¿sería posible, sería sano continuar con ese procedimiento? Pues yo digo que no. O sea, necesitamos tener un procedimiento, como yo les decía, un procedimiento muy transparente, un procedimiento muy confiable y un procedimiento muy riguroso. Y bueno, el INE pues es un organismo experto en el tema de las elecciones. Afortunadamente tienen personal muy capacitado también, con muchísima experiencia, pero pues va a ser algo sumamente complejo, ¿no? Imagínate, es casi también como pues hacer una elección para presidente. Se están nombrando a los jefes del Poder Judicial, a los ministros, están nombrando a magistrados en todo el territorio, jueces en todo el territorio. Entonces, pues hay que instalar las casillas, hay que preparar, hay que tener todos los observadores, imprimir las boletas, que como comentábamos ahorita, a lo mejor te toca una boleta con 20, 30 personas que por quién vas a decidir, por quién vas a votar. Entonces, sí va a ser, creo, un proceso muy complejo, y por eso yo creo que ahorita nuestra mayor atención, nuestra principal tarea es la de lograr que el proceso sea lo más transparente posible, que no deje dudas, que sea muy riguroso en el tema del proceso de la selección, muy riguroso en el tema de la certeza, para que podamos tener pues los mejores jueces dentro de los poderes judiciales. Es algo complejo, lo platicábamos también ahorita. Imagínate un juez que yo te lo puedo poner como ejemplo, toda su vida en una oficina resolviendo, y que de repente le digan, no, pues ahora te vas a elección. Es algo complicado. Cada aspecto profesional tiene sus reglas, tiene sus características, tiene sus peculiaridades, y entonces va a ser complicado. Y también a mí me resulta complicado, que también ya lo platicábamos un poco, el tema de cómo va a ser ese día de la jornada electoral,
cómo la gente va a ir a votar, cómo va a adquirir ese conocimiento para poder tomar la decisión, decir, pues este es el candidato mejor para que me represente, para que decida las controversias que se susciten en mi comunidad. Entonces, creo que es algo complicado. Y luego, si a eso le agregamos que no se tienen tantos recursos, que no se contemplaron algunos aspectos, pues puede generar incertidumbre y la falta de certeza. Y automáticamente eso, pues la falta de legitimación en los candidatos. Y luego, si a eso le agregamos la curva de aprendizaje, pues va a ser algo, creo yo, muy complicado. Y sobre todo que se va a encontrar en una complicación muy especial, ¿no? Porque finalmente yo creo que hasta a los legisladores se les olvidó que en cualquier momento pueden ser justiciables. Claro. Y entonces, ¿quién les va a juzgar? Les va a juzgar pues aquel al que pusieron sin los conocimientos para poder tener un criterio judicial también, y incluso a veces hasta el hecho de pues en un juicio se trata de valorar pruebas en muchos de los, bueno, en todos los casos, ¿no? En todos los casos, ¿qué característica o qué capacidad tienen realmente para hacerlo? Para tener un criterio y decidir quién tiene la razón. Y como se platicaba en un momento, pues es el proporcionar justicia. Como decía el maestro, es darle a cada cual lo que le corresponde en una cuestión de justicia. Y generar paz y tranquilidad social. Claro. Y sobre todo esa paz y tranquilidad social que la gente por hoy se siente un tanto tranquila porque dice, es que ahora el pueblo va a elegir a los juzgadores. Pero parece que les da la tranquilidad, pero no han visto la posibilidad también de que no tengan elementos para juzgarle en un momento dado, ¿sí? Y entonces es donde venga la queja y encuentren desafortunadamente la injusticia, ¿sí? Porque la injusticia también se da por el desconocimiento del juzgador en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿cuántos juzgadores o los juzgadores saben absolutamente de todo? Las personas que no están de cerca por hoy son expertos en todo. Si cuando hablamos de un abogado que dice que hace de todo y que resuelve de todo, pues yo creo que hay que tener algunas dudas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque debe de ser una persona especialista. Y luego viéndolo en esta parte de toda la maquinaria del INE, ¿sí? Pues sí son los expertos en organizar elecciones, pero elecciones con las posibilidades y también de una manera muy natural, ¿sí? De una manera alcanzable. En esta, la verdad es que yo, en este punto personalísimo, lo veo inalcanzable a que se logre el objetivo. Y luego que venga también hacia lo local, donde va a representar entonces cómo todo esto se tiene que armonizar también al aspecto federal, ¿no, maestro? Pues de alguna manera eso es lo que se pretende. Hace un par de semanas o una semana salió el planteamiento de que también en Querétaro quieren empezar los diputados a trabajar sobre la reforma judicial. También ya nuestro magistrado presidente ha hecho algunos pronunciamientos en torno a ello. Y pues realmente creo que también a nivel local va a ser complejo, ¿no? Salir, según lo que se ha señalado, lo que está documentado, que quieren que en una primera etapa de los 80 jueces que son en el Poder Judicial de Querétaro, 40 salgan a elección popular. Entonces, bueno, de entrada ya tienes ahí unas dificultades de quiénes van a ser esos 40, cómo vas a determinar esos 40, en qué parte del territorio del estado van a ser las elecciones de esos 40, porque pues también puedes decir, pues mira, pues a lo mejor en Querétaro, solo Querétaro tenemos los 40, entonces ya no nada más haces elección en el municipio de Querétaro, en el distrito judicial de Querétaro y ya. O pueden tomar la decisión de que sean unos de Querétaro, unos de San Juan y unos de la Sierra. Entonces, es una cuestión compleja y quiénes van a ser, cómo van a ser. Ahora, creo que no han pensado, o al menos no está muy, muy claro, el por qué son 11 magistrados que van a elección y no 13. Nosotros actualmente somos 13 magistrados y tiene una razón muy, muy clara. O sea, está dividido en 4 salas y hay una sala penal, 2 civiles y una familiar. Y cada sala está integrada por 3. Entonces ahí están 12, más el presidente 13. Si ahora son 10, pues no sé cómo no sé cómo vayan a conformar, porque o van a ser solo como la Suprema Corte, 2 salas, porque en la Suprema Corte hay 2 salas, integrada por 5 magistrados y el presidente. Entonces ahí están los 11.
Entonces, no sé, que aquí a lo mejor quieran hacer pues solo 2 salas, y una civil y familiar y otra penal, pero tampoco les van a cuadrar ahí los números. Entonces yo creo que no solo es llevar a cabo la reforma, sino hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que escuchar las voces, hay que escuchar al foro, hay que escuchar a la ciudadanía para tratar de que el Poder Judicial realmente se fortalezca, realmente mejore, y no como pudiera ser o como se vislumbra que sea para empeorarlo. Sí, sobre todo que no sean cambios caprichosos, ¿no? Porque Exacto. realmente pareciera que es el sentido de decir, ¿para qué quiero 11 ministros? Mejor vamos a ahorrar dinero y ya nada más le pagamos a 9 quedaron, ¿no? Pues ahorita es A- 9 A en lugar de 9. 12. Entonces, estrictamente, finalmente, ¿cuánto se ahorra quitando un número de 2? ¿Y En cómo realidad, perjudicas? hay un ahorro Exacto. y de qué manera se perjudica en la Y bueno, estructura. aquí acuérdense de que tú también lo mencionabas, pues tienen que, de acuerdo a la Constitución, un tribunal de Ujú, disciplina. Entonces, si ahí lo están conformando como magistrados, pues serían 11, pero acá tendrían, entonces serían 14. Y entonces no se Sube cumple aquel tampoco objetivo del cuadra. ahorro, entonces mejor pongo Y más personas, nosotros ¿no? actualmente tenemos un consejo de la judicatura, entonces ver qué va a pasar con esos consejeros. Claro. Ujú. Entonces es algo complejo que tenemos que coadyuvar todos para que, como siempre lo hemos hecho, para que Querétaro sea el ejemplo de cómo deben Ujú. de implementarse o cómo debe de reformarse al Poder Judicial, para que salga fortalecido, pero sobre todo para que siga cumpliendo con su misión de generar paz, de generar tranquilidad, de generar certeza jurídica. Eso es lo que realmente importa en el tema de la reforma. Sí. Y fíjate que también otro tema que no se ha tomado mucho en cuenta es que realmente los actuales jueces, magistrados, y aterrizándolo un poquito al tema local, les convendrá a ellos, después de haber invertido más de 20 años de su vida desarrollando esta carrera judicial, poder continuar bajo ese escenario si van a venir estas modificaciones, sobre todo en el aspecto del desarrollo profesional, del escenario No, personal. pues es que eso es lo complejo, Y lo laboral. lo que ha pasado. Lo que ha pasado, a mí, por ejemplo, me platican a nivel federal, pues se han ido ya muchísimos Sí. magistrados. Aquí también ya se fueron 5 magistrados. Acaban de nombrar a otros 5 magistrados. Y bueno, la reforma contempla y dice, mira, pues si no sales en la lista, de todas maneras tienes derecho a elección Ujú. popular, y de todas maneras, si pierdes, de todas maneras tienes derecho a que se te liquide conforme a la ley y que se te den todas tus prestaciones. Pues muchos dicen, no, pues yo para qué, si a mí ni me gustan las elecciones, ni me gusta exponerme al público, y en todo caso, pues hasta me evito la pena de que si perdí, pues hasta decir que perdí, pues Ujú. mejor me voy de una vez, y si ya tengo todo, pues Sí. mejor. Y entonces eso ha provocado también una desbandada de buenos o excelentes magistrados. Claro. Y bueno, hay un poco aquí en su tema, pues también una repercusión económica importante, ¿no? Hay que pues, pagarle a todos los magistrados Claro. y luego generar los nuevos magistrados. Entonces sí, hay que ver cómo lo plantean bien la reforma, cómo está este tema de los 11 magistrados, cómo está el tema del Tribunal de Disciplina, y pues tratar de coadyuvar para que aquí en Querétaro la reforma sea lo mejor que se pueda. Sí. Claro, esta reforma de alguna manera propuso algunas características muy especiales, ¿no? Sobre todo la celeridad en algunos de los juicios. Eso es muy importante, eso sí. Que sí resulta importante sobre todo y se maneja incluso el aspecto tributario cómo deba de resolverse en 6 meses. Y da una celeridad, pero también me hace preguntar, de alguna manera, pues el hacerlo más rápido implica también una estructura mayor o requiere una estructura mayor en cuanto a los juzgadores o personas que estén participando en esa impartición de justicia. ¿De qué manera realmente va a ser? Desde luego hay muchos cambios importantes aquí en la Constitución, donde este es uno de ellos, la cuestión de los jueces, ¿cómo le llaman? Sin rostro. Pues Sin rostro para proteger de alguna manera la integridad ya incluso se habla, por los ejemplo, requisitos, de
jueces de inteligencia artificial, de lo nuevo, o jueces robots. Ya hay algunas partes de Europa donde hay jueces robots. Entonces, bueno, pues sí, está tan complicado. solo que el comentario que nos hacían en el sexenio anterior, ¿no? Ya no necesitas el abogado para que te defiendas, defiéndete tú porque la ley va a ser básica para todos. Pues, ¿qué pasó? No, está complejo. No se puede eso. Y que finalmente siempre se va a requerir un juzgador, ¿no? Claro. Pues finalmente siempre el juzgador históricamente ha sido el que confronta los hechos con la ley. Sí. Pero mira, ¿Sí? hasta ese tiempo que tú mencionas de los 6 meses y todo, Ajá. yo lo sé porque a mí me tocó mucho en mi experiencia, incluso como presidente del Poder Judicial, pues sí, un reclamo importante de la ciudadanía es el tema de Es la celeridad. la justicia pronta y expedita. Pero por otro lado, no es como de manera de un proceso industrial de crear, embotellar agua, sino pues cada asunto tiene su complejidad. Claro. Y yo, por ejemplo, a mí si me preguntaran, yo diría, no, pues yo preferiría que mi juez se tardara 8 meses, pero que me lo estudiara súper bien, a que me lo sacara en 2 y dijera, mira, pues ahí está tu resolución. Incluso a mí me decían, no, magistrado, tárdese tantito más, pero por favor estúdiemelo bien. Entonces también esa cuestión del tiempo es algo relativo, es algo relativo porque pues ahora sí que como decíamos, pues no estábamos ahí friendo papas, ¿no? O sea, es el dictar una sentencia, el decidir sobre, por ejemplo, en el caso penal, sobre la libertad de alguien, en el caso mercantil, sobre la posesión, sobre la propiedad de alguien, ni se diga en el tema familiar, sobre con quién se quedan los niños, cómo les da alimentos, cómo se dan las convivencias. Y Pues que todo no eso es una- vulnera derechos humanos en Claro. un momento dado de No una es manera muy particular, ¿no? No es una tarea nada fácil. Claro. Y siempre lo he dicho, y aunque luego medio se enojan, pero no es lo mismo, y lo acabamos de platicar ahorita, el dictar una sentencia en donde le tienes que quitar a un papá, a un niño, le tienes que prohibir que lo vea, a votar una ley. Ya ven que ahora hasta votaron y ni estaban. Nada más, Sí. hasta pueden votar. O sea, no es lo mismo elegir a un juez que elegir un diputado o a un senador. Claro. O sea, un senador puede no ir a las sesiones, puede ni siquiera analizar la iniciativa y votarla. Un juez no. Un juez no puede estudiar. dictar una sentencia sin haber leído, sin haber tomado conocimiento, porque al final del día esa resolución va a impactar en la vida de alguien o en la vida de muchos. Entonces, es algo sumamente complejo. Y al final del día, como les dije también, bueno, pues en algún momento dado uno va a ir, y a mí me pasaba muchísimo, magistrado, juez, fue la mejor sentencia que he leído. Y a los 5 minutos entraba el que perdió, magistrado, malísimo. No. Claro. Pues, o sea, uno está contento y uno está enojado. Como te vaya en la feria. Y tú tienes que salir con la conciencia tranquila y decir, pues dejé lo mejor, y para mí eso es lo que creo que sucedió y así se tenía que resolver. Claro. Pero es una actividad sumamente complicada que a mi modo de ver, pues no puedes dejarla en manos del pueblo, sino hay que dejarla en la especialización y el compromiso. Claro. Sí, realmente una necesaria reforma. La forma no fue la que correspondía a la naturaleza y a la historia de nuestro Poder Judicial. Sin embargo, pues ahora tendremos que adaptar y buscar las salidas lo más rápido posible para poder pues incursionar en este nuevo escenario de la impartición de justicia de nuestro país y sobre todo en el esquema de no perder la confianza y la credibilidad del Poder Judicial de nuestro país, ¿no? Yo Y creo que, en el tema de ustedes, pues en el tema de las inversiones, de la economía, ¿no? También. Sí, porque realmente a final de cuentas el día de hoy la gente que ha traído sus recursos, y lo vemos aquí en Querétaro recientemente que llega una nueva empresa Sí. con miles de millones de dólares que vienen a hacer en inversión. Quiere decir que hay confianza, ¿no? que hay todavía certidumbre en el desarrollo económico y político de nuestro estado. Pero bajo ese mismo escenario, ¿qué es lo que está buscando nuestro ejecutivo aquí en el estado? Precisamente proporcionar ese esquema del bienestar y del bien social.
qué va a suceder el día de mañana, que tengan algunas implicaciones, algunas consideraciones que atender y que no haya manera de defenderse. Sí, pues un poco, por ejemplo, lo que tú comentabas al principio, el tema de la reforma laboral, Exacto. que a mí también me tocó su implementación y tuve la fortuna de implementar ahí los juzgados laborales, que han trabajado también muy bien en este tiempo. Pero era un reclamo de los empresarios, era un reclamo de los inversionistas, era un reclamo de la gente que arriesgaba su dinero. Era un reclamo, ¿por qué? Porque tus juicios duraban, te demandaban 10 años, salarios caídos y al final ya que tienes que darle la empresa, ¿no? Y ya no, bajamos un poco, mucho los plazos para resolver, ahora se resuelven en audiencia. Entonces yo creo que hay maneras de mejorar, siempre como les menciono, todo es mejorable, claro, pero hay formas. Y creo que en este caso la forma no fue la correcta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que lograr que esto sea lo mejor para México. Exacto. Muy bien. Y para Querétaro. Pues sí, realmente una participación sumamente interesante, maestro, y esperemos tenerte de nuevo cuenta cuando por gusten, aquí. yo muy contento. Y antes de despedirnos, queremos agradecer también a Óscar Cravioto, que te manda un saludo, maestro. Un excelente y amigo. agradecemos a toda su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.